Bueno, hoy tengo una palabra para ustedes que habla hierbazo de Dios. Miren, hoy, bueno, como hemos venido hablando y como por ejemplo el pastor hablaba hace 8 días de la raíz de lo que no se ve y bueno, todas estas cosas que venimos caminando en proceso, lo que veíamos anoche del tema de los problemas, dificultades que venimos atravesando. Hoy quiero hablarles del proceso y quiero que usted me comprenda con claridad el tema del proceso. El proceso tiene muchas cosas, el proceso va de aquí para allá. Oiga, pero no oramos. Cierre sus ojitos ahí. ¿Sí? Disculpe, Señor, perdóname. Señor, Padre de la Gloria, te damos gracias por esta noche, gracias por estar en este lugar. Gracias porque tu presencia, oh Señor, siempre está en este lugar. Gracias por traer pan a nuestra mesa, Señor. El pan que es tu palabra, Padre Celestial. Gracias por darnos el alimento que necesitamos como ovejas para seguir adelante todos los días, Señor. Permite que esta palabra, Señor, nos penetre hasta el fondo de nuestros huesos, Señor, y se pueda alojar, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos tomar decisiones, Señor, y poder ver todo lo que nos pasa con tus ojos, Señor, con ojos espirituales, con ojos no de derrota ni de frustración, sino con ojos de entender que tú tienes el control y que la visión está puesta en ti. Te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que nos ofrece muchísimas cosas. El mundo nos ofrece infinidad de situaciones, pero hay algo que el mundo siempre nos demanda a nosotros como creyentes y es la integridad. Porque el mundo, la gente no es íntegra. La gente hace una cosa, dice otra. La gente quiere aparentar una cosa en un lado, otra cosa en otra. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a ser íntegros, a mantenernos firmes en nuestra fe, a mantenernos constantes en todo lo que hacemos. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pone contra la espada y la pared. Porque a veces nosotros creemos que por ser creyentes, creemos que por ser cristianos, creemos que por tener a Dios en nuestro corazón, es imposible que a nosotros nos pase algo malo. Y es imposible que a nosotros Dios nos falle. Y es increíble que como Dios y nosotros venimos cada sábado, servimos en la alabanza, hacemos tantas cosas, ¿cómo es posible que nos pasen cosas a nosotros? Y mucha gente se cuestiona esto y el mundo, aunque no lo tiene, te lo restriega en la cara. El mundo te dice, oiga, ¿y usted no es que es cristiano y por qué está arruinado? Oiga, usted no porque es cristiano y por qué está enfermo. Entonces todas estas cosas te llevan a ti a veces a desconocer que el Señor tiene un propósito, tiene un plan. Pero todo plan, toda meta, tiene un proceso. Tú no vas a la meta, no vas a la meta sin llevar un proceso. Usted ve un atleta, por ejemplo, corre 100 metros en tantos segundos. Pero él no es que se levantó una mañana y dijo, voy a correrlos y, uy, sí, soy súper rápido, ¿no? Todo un proceso. Yo no sé si usted ha visto, a mí me parece eso terrible, los Juegos Olímpicos, que gente que se prepara tanto para eso y hacen mal la salida y ya descalificados. No, yo creo que uno se debe sentir muy mal. Entonces, con esto quiero decirte que nuestra vida es una preparación, es un proceso. Y a ese proceso es que nosotros tenemos que llegar. Pero ojo, porque nuestra vida es una montaña rusa. Hoy estamos allá, mañana allá, y eso pasa. Nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestras cosas son así. Y hay una particularidad de las montañas rusas. Yo no sé si usted se ha fijado. ¿Cómo es la subida de una montaña rusa? ¿Rápido? La mayoría es de esas viejas de antes de la... Llegaba con tortícolis a la cima. Pero después el descenso es... Y muchas veces en la vida pasa eso.
Usted viene formando carácter, usted viene haciendo cosas, usted viene avanzando en ciertas áreas de su vida, usted viene trabajando en muchas cosas, pero algo lo detona y se perdió. Y usted ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere trabajar, ya no quiere, bueno, lo que le haya sucedido. Pero usted debe entender algo y es que muchas veces esos problemas, como las pruebas, las batallas, como esos asuntos que no hemos podido solucionar, son esos desiertos, como decía la canción hace un desiertos. Pero esos desiertos deben convertirse en procesos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Usted me dice, porque nosotros como creyentes hablamos de batallas, hablamos de pruebas, hablamos de dificultades, hablamos de procesos, y todos suenan como a lo mismo, ¿sí o no? Ahora, si usted se pone a ver, una batalla no es lo mismo que un proceso, por ejemplo. Una batalla no es lo mismo que un problema, una dificultad. Una batalla es una batalla. Es que a usted le toca guerrear en oración, en ayuno, que son cosas diferentes, ya es otra atmósfera, es una atmósfera espiritual, por ejemplo. Cuando usted ya va a una dificultad, a veces es una dificultad porque, como hoy, dejamos las llaves entre el carro, tocó llamar a que lo abran. Y yo traigo un control de repuestos. ¿Sabe dónde estaba el control? En la maleta dentro de la camioneta. Entonces, ¿qué? Tocó decir, no, pues vengan y abran el carro, ya, punto. Pero eso son dificultades, ¿sí? Pero esos desiertos, esos problemas, son diferentes a un proceso. Pero entonces, ¿cómo nosotros hallamos la diferencia real en esto? ¿Sabe cómo usted puede evaluar si es un problema común y corriente o es un proceso? Entendiendo quién tiene el control. Si el control lo tienes tú, es un problema. Y grave. Es una dificultad. Pero si el control se lo otorgas al Señor, es un proceso. Porque el que procesa sabe para dónde vas. El que procesa te va a transformar. Entonces entendemos que todo proceso genera una transformación. ¿Ok? Todo proceso genera una transformación. Eso lo vemos cotidianamente. Entonces un proceso es ese conjunto de operaciones que se someten a una cosa o a un estrés y es algo que trasciende y se convierte en otra cosa o la transforma. ¿Ok? Entonces, te voy a poner un ejemplo rápido, sí, básico para que usted me entienda. Por ejemplo, el yogur. El yogur que usted toma y conoce es resultado de un proceso. Porque el yogur no sale de la vaca. Lo que sale de la vaca es la leche. Y la leche tiene un proceso para llegar a convertirse en un yogur. El transporte, la ordeñada, el transporte, la pasteurizada. Y después entonces viene el proceso real para hacer el yogur, que es cuando le incorporan cierta temperatura, ¿sí? La homogenización, después la incubación, después el batido, se ponen los lactobacillus y todas esas cosas que le ponen, lo ponen a incubar y ya después de un determinado tiempo a cierta temperatura, porque si lo incuban más a temperatura, se daña y si lo incuban menos, no le cuaja. Pues eso tiene un proceso. Y el proceso, por ejemplo, las grandes industrias ya lo tienen estandarizado. Por eso no es lo mismo un yogur griego que un yogur de los otros o un yogo. Son procesos diferentes, totalmente diferentes. Grábela en la transición. No, mentira. Así, la próxima la sigue así, ¿no? Sí, 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 faltó tiempo. Entonces, el proceso hace que una cosa simple se convierta en algo mucho mejor, ¿ok? Entonces, por eso es entender que cuando Dios tiene el control de mis dificultades, de mis problemas, ahora se convierte en un proceso. Y el proceso siempre hay una transformación, siempre hay algo diferente. Tú no vas a quedar igual después de un proceso. Siempre el proceso te va a llevar a algo diferente. Pero la clave de esto es que tú le entregues el control al Señor del proceso.
Porque es que muchas veces nosotros queremos solucionarlo como nosotros sabemos. Y ahí es, por ejemplo, donde vienen a veces los consejos que le piden a uno. Que uno no puede dar un consejo basado en su propio, eh, digamos, entendimiento o en sus propios vivencias, por ejemplo. Porque usted me pregunta a mí, no sé, yo alguna vez tuve cultivo de trucha, por ejemplo. Usted me dice, ¿qué tal es ese negocio? Yo le voy a decir, uy, no, es horrible. ¿Y por qué si tanta gente que hace plata con eso? Perdí hace como 15 años, perdí como... No, no, no se vaya a meter en eso, ¿no? Eso es un consejo, ¿qué? ¿Basado en qué? Experiencia. Pero si usted me viene a pedir ese consejo, yo le voy a decir, ¿usted ya lo abrió al Señor? Sí. Y le respondió, ¿qué? Que sí, sí. Pues hágale. ¿Usted realmente lo oró al Señor, el Señor le dio el aval? Hágale. ¿Sí me entiende? Esa es la diferencia. Entonces, si uno tiene esa necesidad de que todos los problemas de las cosas se conviertan en un problema, debemos otorgarle a Él ese, ese, ese proceso, o más bien el problema que nosotros tenemos. Entonces, para ahondarle un poco más en la Biblia, pues si nosotros hablamos, hay mucha gente, muchos personajes de la Biblia que tuvieron procesos. Y nos podemos poner a mirar cada uno de los procesos, entre ellos está Job, David, Moisés, Noé, José, Elías, Eliseo, entre muchos otros. Job, por ejemplo. De Job búsquelo y verá. Son como 4 capítulos, pero uff, después de ser ladrón, de ser de todo, se convierte en el Israel. Nada más y nada menos. Imagínense, todo es un proceso. Y no fue así. Y no fue así, de la noche a la mañana, no, eso fue un proceso. Eso fue de transformarse, de caminar, ¿sí? De dejarse usar, de tener intimidad con el Señor, de caminar en todos estos puntos. Y ahí es donde nosotros debemos sentirnos identificados con el Señor. Ahora, en Lamentaciones 3:38 dice lo siguiente: de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, perdón, lo malo o lo bueno. ¿Y ahora usted qué entiende por esto? ¿Qué entiende usted por estas cosas? Y la Biblia está diciendo, hey, que del Señor también salen cosas malas. Entonces yo quiero que usted comprenda con claridad esto. No es que el Señor le mande cosas malas y diga al Señor, uy, voy a hacerle allá en que sufra. No, no, eso no pasa de esa manera. Lo que hace el Señor es entender el proceso, es mandarte a ti a que tú puedas eh, superar esas cosas que estás viviendo a través de un proceso. Tú no puedes a veces, yo no sé si ustedes han encontrado con problemas en su vida, con dificultades que ustedes no han podido avanzar y que no han podido tener. Cuando ustedes van ahí, hacen una cosa y no funciona, hace otra cosa y no funciona, hace otra cosa y no funciona. Yo le digo porque eso pasa muy seguido. A la mayoría de personas sobre la faz de la tierra les pasa eso. Y usted ve a otra persona que supera eso así. ¿Cómo hace? Pero él también tiene sus luchas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no logramos superar un obstáculo, nosotros debemos someternos a una transformación, a cambiar en algo, porque no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, con esto, yo quiero decirte que desde hace tiempo nosotros, creyentes, le hemos dado mucho crédito a Satanás, de que todo lo malo que nos pasa a nosotros es culpa de Satanás, de que todos los pecados, mejor dicho, no, es que ese es ese diablo puerco que me tienta y yo caigo. Muchas veces es solamente la naturaleza pecaminosa que tú y yo. A veces nosotros le facilitamos el trabajo al diablo y dicen, no, este se mata solo, tranquilo. ¿Para qué, para qué gasta demonios ahí?
No, déjelo solo, que eso ya. A veces uno tiene problemas de muchas cosas, áreas en las que uno, mejor dicho, eso es una herida caliente. Usted está tranquilo, pero le tocan esa área y ¡puf! Y eso es lo que hace Satanás. Satanás no va a venir a ti a decirte, ay, no, y va a aparecérsele con cachos, cola, un trinche, ¿no? Satanás toca ahí. Tan. Y yo lo que les dije alguna vez, nosotros somos el único ejército que le damos herramientas al enemigo para que nos destruya. Usted dice, en voz alta dice, ay, no, si yo no tuviera carro me muero. Apuntado. Ay, no. Ustedes han escuchado esas relaciones que dicen, no, yo sin ti me muero, yo me suicidio. Digo, así, ¿no? Me suicidio. ¿Y qué pasa? Termina dándose. Y es que esto es lo que yo quiero que usted comprenda con claridad. Y es que cuando nosotros tenemos el control, muchas veces somos torpes al hacer nuestros propios procesos. Somos torpes al avanzar con el Señor. Y queremos, bueno, hasta aquí, como cuando uno aprendió a montar bicicleta. El papá o la persona que le estaba enseñando lo lleva hasta cierto momento y lo sueltan y usted dele ahí pensando que todavía lo tienen y cuando usted voltea a mirar no lo tienen y ¡pum! ¿Sí? O sea, a mí me pasó así. Yo, como 3 cuadras yo solo pensando que mi papá estaba ahí cuando volteé a mirar y no estaba, ¡pum! Pero no, eso pasa en el Señor. Y nosotros le entregamos el control a Dios, debemos entender que Él está con nosotros. Mire, Eclesiastés 7:14 dice, disfruten los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos. Y nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Y esto es una clave tremenda de la palabra, porque es una palabra que dice, mire, disfruta los buenos tiempos. Yo no sé si usted está pasando un buen tiempo o un mal tiempo ahorita, pero yo le doy un consejo, disfrute. Que hoy no se pudo comer una hamburguesa del corral, tranquilo, disfrute. Comiendo pollo o recalentado en la casa. Pero disfrute lo que tiene, disfrute lo que hace, porque el tiempo no regresa. Pero dice la palabra, mire, pero cuando estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos. Y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Esa es la clave de tú aprender a disfrutar cada momento de tu vida. Porque el mundo normalmente reacciona cuando pasa algo o le pasa algo a alguien famoso. Por ejemplo, el cantante que murió hace poco. Ay, no tan jovencito, dice la gente. No preciso. Mire, un profesor del colegio de mis hijas, como 40 y pico de años siendo profesor, pero ya mayor. Y en la reunión, en la última reunión, dijo que no, que ya él ya se pensionaba, que chévere, que ya alcanzó ni sé cuántas cosas, que ya, mejor dicho, hasta el alcalde como que estuvo en preescolar con él. Una cosa ya de muchos años. Y él dijo ya que había completado 2 pensiones. Imagínense. Ya dijo, no, listo, ya. Y se va, y se va, y se dijo no. Y lo que dijo él antes de irse ahí es, y ahora sí me voy a disfrutar de mi familia, de mi casa, de mi pensión. Y todos, bravo. A los 3 días se vino para Bogotá, le dio un infarto y se murió. No disfrutó de su casa, no disfrutó de su vida. No. Mire, yo le doy gracias al Señor porque yo me he dado cuenta de algo, yo personalmente. Yo vivo la vida que muchos quieren vivir como a los 70 años. Hoy. Pregúntele a alguien, ¿usted cómo quiere jubilarse? No, yo quiero una finquita, quiero unas gallinitas, quiero estar allá y tener cultivos y tener maticas y estar así en el campo. Y yo digo, esto me suena familiar. Y yo digo, oh, estoy viviendo un sueño.
Y es así. Yo le doy gracias al Señor porque, mire, nosotros nos hemos sentido muy bien donde estamos ahora. Es una tranquilidad, son muchas cosas, pero nosotros no caímos ahí porque sí o porque lo provocamos. Esto todo ha sido parte del proceso de formación, parte del proceso de mis hijas, parte del proceso de mi esposa, del mío, personal, de mis padres, por ejemplo. Entonces todo esto trabaja. ¿Y cómo trabaja esto? En la atmósfera del Señor. Reconociendo que cada cosa que tú vives, que cada cosa que pasa, sean buenas o malas, si tú reconoces que Dios tiene el control, pues eso te va a servir. Usted ha escuchado ese texto de que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y la mayoría de veces que le dicen no, no, eso es cuando está jodido. Sí, sí, o sea, la mayoría de cristianos damos ese consejo cuando usted no sabe más que decirle que este está mal y ahora ya que le digo a este mal, no, tranquilo, que eso todo nos ayuda para bien. La persona, pues sí, eso es una reconfortante. Pero usted, ¿por qué no cuando está alegre, no, vea, conseguí ese, hermano, vea, qué bendición, todo nos ayuda para bien. Le aseguro que lo van a voltear a mirar rayado. Decir, ¿cómo así? Pues sí, yo sé. Pero muchas veces no sabemos que vivir en abundancia, vivir bien o tener dificultades, también es vivir en la gracia de Dios. Eso es lo que a nosotros como creyentes nos debe hacer diferentes. Y eso es lo que te hace a ti una fe fuerte. Que no porque te está pasando algo malo y te pasó eso, entonces Dios ya no está contigo. No, ¿qué pasa? O que tú ya no eres hijo de Dios, o que Dios se está apartando, o que qué pasa contigo. Cuando tú entiendes que estás subido en la atmósfera del Señor, cuando tú entiendes que Él tiene el control, pues Él sabe lo que hace. Él sabe hacia dónde te está llevando. Lo que tú necesitas es estar atento a lo que Dios está haciendo para ti. Y eso es como cuando uno le venden los pollos, los echan en una caja así. El pollo no sabe para dónde va. Y ojalá déselo a un niño y empiece a hacer así. Y el temblor, el terremoto, pero no le va a pasar nada. Está ahí. ¿Está dónde? En las manos del Señor. Eso es lo que nosotros debemos comprender cuando hablamos de proceso. Así que todas sus dificultades, todos sus problemas, todo lo que usted tenga, convierta eso en un proceso de Dios. Y cuando hay un proceso, usted necesita ver avance. Porque si usted está orando hace 50 o N años por una misma petición y las cosas no ocurren, algo está pasando mal. Algo está pasando ahí. No es que yo le he orado al Señor por mi marido 38 años y no cambia ese... No puedo decirlo. Oiga, ¿no será mejor que más se lo atienda? Diga, mire, esto es de parte de Dios, y empieza a administrarlo. Diferente. Le dice, ay Señor, se convierta esto y ya entra a la puerta. Ay, ya llegó este vagabundo. Entonces, ¿sí me entienden? Es tener esa coherencia con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, mire, de lo único que nosotros realmente tenemos el control es del presente inmediato. Por eso dicen, hay una frase que dice que, por eso se llama presente, ¿no? Presente, porque es un regalo, pero es ya. Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Y el futuro, solo Dios lo conoce. Y es que es tan duro el tema del presente que nosotros no le damos el valor al presente. El presente es así, el presente es volátil, el presente pasa. Lo que yo le prediqué hace 5 minutos ya pasó. ¿Usted entendió bien? Y si no, Lola. ¿Sí? Entonces, es tan difícil comprender muchas veces esto y nosotros a veces pasamos por encima de todos estos términos y eso es lo que a veces nosotros no nos da la oportunidad de avanzar. Porque entendemos que el presente, ay no, yo eso hago, ahorita, ahorita, ahorita. Una de las frases favoritas mías, ahorita, más tarde. Y en eso trabajar. Pero ¿qué pasa? Mire, cuando usted entiende que el presente hace parte de tu dominio, haga de cuenta, o más bien, haga el cálculo. Si lo único que usted está dominando realmente es el presente, o sea, ya.
y el pasado ya no lo puede cambiar y el futuro lo tiene en manos de Dios, ¿cómo cree que usted va a transformar su vida? Ahí le dejo ese trompo en la uña. ¿Cómo usted va a transformar su vida si el pasado ya pasó y el futuro está en manos de Dios, pero usted tiene el segundo de ya, 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 ya? Es el presente. ¿Cómo se cambia el presente? ¿Cómo usted le da destino al presente? Tomando decisiones. Cuando usted toma decisiones, ya. Cuando usted oye a través de esta palabra dice, yo decido que tal cosa es un proceso ahora. Y voy a someterme al proceso de Dios. Y voy a hacer esto y esto y esto y esto. Cuando usted toma decisiones, es cuando usted empieza a avanzar. Por esta razón nosotros entendemos que muchas veces el sufrimiento no hace parte de la gloria de Dios. Pero en realidad sí. El sufrimiento hace parte de la gloria de Dios y de la vida eterna, de la eternidad de su gloria. Por eso no debemos nosotros tener miedo a eso, no debemos tener miedo al proceso, porque el proceso, con ese proceso nosotros seremos restaurados. Con ese proceso nosotros seremos cambiados y transformados. Primera de Pedro 5:10 dice, su bondad, perdón, primera de 5:10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, se lo subrayé ahí por una razón. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento. ¿Lo digo yo? Está en la Biblia. Las escrituras. ¿Sabe? Esto es lo que yo quiero que usted comprenda con claridad. Y es que la bondad de Dios siempre está llamándote a ti. Siempre está con nosotros. Y que nosotros podamos participar de la gloria eterna de Jesucristo es algo mucho más grande que solamente un sufrimiento. Y por eso dice la palabra, hey, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, acuérdense que la Biblia dice que en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo, dice el Señor. ¿Sí? Jesús nunca le prometió o nunca nos prometió a nosotros que todo iba a ser color de rosa. Que usted va a tener carro, casa, beca. Y mire, en esto me acordé de algo y le voy a decir este paréntesis testimonio. La iglesia cristiana ha avanzado tanto, sobre todo en esas iglesias que son Evangelio de la Prosperidad, a tal punto de que usted escucha una invitación de una iglesia cristiana y se hace muy familiar a la de otra. Y se lo voy a demostrar con palabras. Cuando usted llega a una iglesia cristiana, mire, venga, aquí usted va a recuperar el amor de su vida. Aquí usted va a recibir y va a restituir lo que Dios le ha quitado, bueno, lo que Satanás le ha quitado. Usted va a ser bendecido, prosperado, en victoria, lleno de las cosas, y usted escucha eso y dice, wow, yo quiero eso. Si pasó usted por una mala relación, si usted pasó por fracaso, si usted fue robado, venga que aquí el Señor le va a restituir su casa, le va a dar un nuevo hogar, le va a dar el carro que usted ha soñado, la persona que usted quiere, Y usted dice, ese es mi lugar, ¿sí o no? Cualquiera que tenga un problema y diga, y escuche eso y diga, yo necesito ir a ese lugar, ¿cierto? Ahora, le voy a poner la competencia. La, Entonces, la competencia dice, venga, le devuelvo el ser amado en 5 días. Está arruinado, venga, le doy un baño de no sé qué cosas y usted ahora va a ser próspero, va a recuperar eso que le hicieron. Eso, usted le está yendo mal, papá, le vamos a poner una contra. Si no conoce ese lenguaje,
Lo felicito. Nunca escuche esas vainas. ¿Sí? Los que se rieron sí lo conocen, yo sé. ¿Sí? Y le mata, neta. ¿Qué diferencia hay entre los dos anuncios? Cuando usted habla entre la iglesia y dice, no, es que usted va a ser prosperado y nada le va a faltar si usted sirve al Señor, todo va a ser color de rosa. Usted va a mantenerse sano, va a mantenerse en victoria, va a mantenerse próspero. Sí, wow. Y cuando usted va a revisar la Biblia, adivine quién fue el que le prometió riqueza y poder. El chanclas, decían. Jesús le dijo, hey, en el mundo va a tener muchos problemas, pero tranquilo, yo voy a estar con usted. Oiga, después de que haya sufrido un poco de tiempo, tranquilo, que yo sí lo voy a restaurar, yo lo voy a sostener, yo le voy a dar fuerza y firmeza sobre un fundamento sólido, pero ahí para arriba le toca a usted. ¿Ve la diferencia? Porque si no, ¿qué sentido tendría el libre albedrío, por ejemplo? No, haga esto, usted camine nomás que yo le voy poniendo las piedras por donde usted vaya. No, el Señor quiere que nosotros lo amemos por convicción de nuestro corazón. Que tú entregues tu vida a Él con convicción del corazón. Que tú digas, yo quiero entregar mi vida a Dios. Por eso es que es chévere, por ejemplo, la oración de fe que usted pone a declarar gente y usted para 5 o 6 personas o todo el auditorio y dice, repitan después de mí, ta, 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 y la gente como loro repite. Y usted le pregunta a la persona, ¿qué le pareció el culto? Uy, no, chéverísimo. Y la oración del final, uy, hermosa. ¿Sabe qué decía? ¿Sabe lo que acaba de hacer? Sino que la palabra es clara. Dice que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:9-10, pero cree en su corazón que Dios lo levantó en medio de los muertos. O sea que Jesús es Dios, resucitado dentro de la Trinidad. Eso quiere decir. Si usted comprende esas cosas, usted va a poder entender lo que es un proceso en realidad. Que no solamente es decir, sino creer y ser transformado. ¿Me comprende? Eso es lo que yo quiero que usted se meta hoy en la cabeza. El proceso de Dios puede traer sufrimiento. Acuérdese del versículo que vimos, que también va a ser la fe purificada como el oro, porque su fe es más preciosa que el oro. ¿Recuerda? Pero eso es lo que yo quiero que usted tenga en su mente y en su corazón. Recuerda que todo lo que el Señor te dice, te lo va a cumplir. Y que la diferencia entre esa prueba, entre esas cosas, es un proceso y es entender quién tiene el control. Y tú entiendes con claridad quién tiene el control de lo que estás viviendo, lo que estás pasando, es imposible que las cosas sigan igual. Un proceso no se detiene. Por eso es un proceso. Si tú estás en algo muchos años, ya deja de ser un proceso. Empieza a ser un círculo vicioso. Hoy estoy así, 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 así. Pero realmente el proceso es lo que te va a ti a llevar a otro mundo y a otra cosa diferente. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Amén, aleluya. Y usted ve esto y dice, ¡guau! Sí. Pero la gente no entiende lo que dice ese texto. O sea, le está diciendo, hermano, va a tener problemas. Va a pasar por candela. Va a estar en las profundidades del agua. Se va a sentir ahogado. Va a tener muchas dificultades. Porque no es una, es un río. Pero tranquilo, usted no se va a ahogar. Va a tener opresión, depresión, ansiedad, ¿sí? Ahí está en la palabra, sino que la gente solo ve, oh, yo soy prosperado, bendecido y en victoria. Y yo voy a seguir así, aleluya.
y voy a mantenerme, y vea, la palabra dice que me sostendrá y que estaré yo y no me voy a ahogar ni me voy a quemar. Pero la gente no entiende, porque cuando le llega una dificultad dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Eso tiene que hacer. Entender que el Señor, si usted le entregó el proceso al Señor y Él tiene el control, pues Él no va a dejar que usted se ahogue. Pero eso no quiere decir que lo va a sacar así, sino Él le va a dar la fuerza, la valentía para que usted nade a la otra orilla. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted comprenda con suma claridad. Entonces, la pregunta clave es, ¿tu proceso crees que es de Dios? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Usted cree que el proceso es de Dios o no? Porque eso define y determina muchas cosas. La forma de actuar, la forma de hacer, la forma de vivir. Eso le va a determinar muchísimas cosas en su vida. Pero ¿cómo lo puede saber? ¿Cómo usted puede saber si el proceso es de Dios o no? Ve, le tengo una clave. O un código, como decían. Y la clave está en qué está pidiendo usted. Y le voy a hacer esto testimonial para que no se duerma. Yo desde mucho tiempo atrás, nosotros vivimos en una ruina tremenda. A mi esposa le mandaban a cheta de data crédito. Diciembre. Cliente preferencial. Mejor dicho, debíamos hasta en la tienda, ¿no? Impresionante. Una cosa terrible. Yo le digo al Señor, sabe que cuando uno no sabe, por ejemplo, no cree que es fácil. Por ejemplo, yo cogí una tarjeta del éxito, recuerdo en esa época, para hacer mercado y para darlo como a 3 cuotas. No. Digo, es que uno cuando no conoce, que no sabes como el que no ve, como dice el dicho, ¿no? Hombre, y así, una cosa, otra. Que no, que esto, compremos esto, hagamos esto, se llena uno de deudas así. ¿Para pagar? O sea que yo después no contestaba el celular a ningún número desconocido porque yo sabía que me iban a cobrar. Y tampoco los que conocía, pero porque sabía que les debía. Entonces ya ese celular casi yo ni lo cargaba porque no, prefería llamar de minutos o algo porque no. Y eso lo lleva a uno a sentir un estrés muy horrible. Pero entonces uno comprende, bueno, y yo comprendí esto, yo dije, pero bueno, yo estoy aquí, ¿por qué? Dios mío, ¿tú por qué me mandas tantas pruebas, tantas dificultades? Yo soy tu mejor guerrero, pero ya, coja otro. Pero Dios me dijo, hermano, ¿yo acaso lo mandé a usted a que saque una tarjeta de crédito en el éxito? ¿Cuándo le dije yo eso a usted? Entonces, ¿y ahora desde cuándo es culpa mía? Entonces yo entendí que muchas de esas cosas que vivimos, por eso le dije, no es lo mismo una dificultad que un proceso. Esas dificultades, eso que usted lo tienen aquí del cuello, que no hay cómo pagar el arriendo, cómo hacer, esas cosas, usted solito se metió en eso. Y uno ganar 1 millón de pesos y pagar un arriendo de 800, ¿con qué come? ¿Me entiende? Y Dios le dijo, vaya, consígase ese apartamento. Usted por orgulloso no quiso vivir en una pieza y que le alcanza solo para eso, ¿qué hacemos? ¿Me entiende? Y ese es el punto. Nosotros muchas veces queremos es que las cosas se solucionen de la nada y queremos que Dios haga, bueno, ya, yo estoy sirviendo, ya me metí a la iglesia, ya estoy orando, vine a la vigilia, bueno, el pastor ahí oró por mí, yo no sé, y él dijo que sí, ya, no sé, solucioneme la vaina porque, y eso no funciona así. Entonces el testimonio viene a eso, y es que nosotros teníamos muchas dificultades económicas, y a pesar de no tener ingresos, teníamos salidas como, ¿sí? Entonces ganábamos 1 millón de pesos entre los dos, pero teníamos que pagar 2,5. Entonces, y sin ganas de cambiar de apartamento, ganas de vender el carro, y ganas de hacer muchas cosas. Y entonces yo
En mi oración le digo al Señor, por eso le digo que usted tiene que saber qué le pide al Señor y enfocarse en lo que está haciendo. Y le digo al Señor, yo te entrego esto. Yo sé que cometí, bueno, varios. Sí, muy seguidos y muy similares. Oiga, y yo le digo al Señor, yo sé que la embarré, pero yo necesito tu ayuda. Yo necesito libertad financiera. Yo le dije al Señor, quiero tener, yo me siento esclavo. La Biblia dice que uno es esclavo de su deudor. Dice la Biblia. Entonces yo le decía al Señor eso. Cuando usted ore y quiera darle fuerza, busque textos. Dígale, Señor, yo sé que soy esclavo como de 20 personas, sin contar las empresas. ¿Sí me entienden? Entonces yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame, de verdad, ayúdame. Y yo me levantaba de la oración diciéndole al Señor, ya, gracias. Que yo sabía que me iba a ir mejor, me levantaba con buena actitud. Oiga, y empezaba todo el mundo a cobrarme. Pero todo el mundo a cobrar. Vea, yo tenía un modem de UNE en esa época, no sé si usted recuerda esa empresa, UNE, que usaba para trabajar, para, bueno, ya después de que ya no lo usaba, yo dejé de pagar esa vaina. Y llevaban como un año, como casi 2 años sin llamarme. Y después de que yo empecé a orarle al Señor por la libertad financiera, me llaman estos manes. Veas que tenemos una deudita con usted. Me llamaban del éxito que vea, que venga, que pague, que le interese, no sé qué. Y yo decía, Señor, por favor, me llamaba el uno, el otro, el otro, el otro, el otro. Hasta el punto que yo le dije a mi esposa, no estoy cansado de esto. Necesitamos organizarnos. Necesitamos saber qué vamos a hacer. Y a través de la oración, a través del Señor, decía, bueno, Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, esa fue una palabra que el Señor me dio. Dios es un Dios de orden. Entonces organicen, saquen la lista de lo que deben. Y empezamos a sacar la lista de lo que deben. Por prioridades, por montos. No variaba mucho, pero ahí vamos sacando. Y empezamos nosotros y dijimos, bueno, vamos a destinar tanto para pagar. Entonces, como prioridad, vamos a ir pagando esto. Y empezamos así. Yo le decía al Señor, yo quiero libertad financiera, pero yo, ¿sabe qué pensaba yo en mi mente? Se lo digo delante de Dios. Yo decía, Señor, ojalá me encuentre una maleta con unos 10 millones en el parque. ¿Sí? Eso era mi objetivo de libertad financiera. O que me contraten en una empresa y me paguen 4 millones de pesos mensuales. Eso era lo que yo pensaba, la solución que yo le tenía a Dios para mi libertad financiera. ¿Sí? Que gracias a Dios no lo hizo así porque estuviera peor de arruinado ahora. Y Dios dijo, sí, te voy a dar la libertad financiera, pero el proceso es este. Y empezamos nosotros. Oiga, pero era impresionante que nos llamaba gente, lo que le digo, de cosas que debíamos un celular también, que quedamos una cuota pendiente. Eso hace mucho ya. Usted sabe que las empresas venden esas cosas, ¿cierto? Y que si no alcanza cierto monto, ellos ni llaman. Dicen, este man, ¿para qué? Y me llamaban por 100.000 pesos. Y decía, no sean chicos, pierdan eso. Y no, y el Señor me decía, pues usted los debe, pague. ¿Y cómo va a ser uno de testimonio predicando? Eso pensaba yo. Eso me ponía el Señor en la mente y decía, ¿cómo soy de testimonio diciéndole a alguien, vea, tenga unas finanzas en orden y yo llevado, hermano? ¿Sí me entiende? Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo son las cosas? ¿Yo qué tengo que hacer? Y cada día la ruina iba más a mi casa. Mire, yo adoro el huevo. Yo me sé más de 100 recetas de arroz con huevo. Porque por más de casi 2 años era el almuerzo y la cena. El desayuno sí tocaba solo aromático o café con pan. Y eso cuando había para el pan. Tocaba arepas o cualquier vaina así. Pero nosotros entendimos eso y empezamos a avanzar en eso. Pero yo le pedí al Señor que me diera el proceso, que me diera lo que yo quiero hacer. Y yo la libertad financiera la empecé a tener porque pude empezar a pagar a cada persona. Pues en el momento menos pensado yo le había pagado casi al 90% de las personas a las que les debía. Cuando yo terminé de pagar,
El Señor me dijo, ahí está la libertad financiera, ya no eres esclavo de nadie. Y el Señor me permitió vivir más o menos 8 meses en la ruina total todavía, pero sin deberle a nadie. Ese es uno de los mejores tiempos, porque yo entendí el proceso. Nosotros comíamos arroz con huevo y mire, delante de Dios le digo, un año completo, que íbamos a la iglesia todos los domingos y alguien nos invitaba a almorzar. No falló un domingo. Nosotros nos vinimos a dar cuenta el día que falló. Bueno, le digo todo. El día que ya nadie nos invitó y nosotros aquí pasa algo raro. Y nos pusimos a pensar y dijimos, oiga, un año completico, pues que fue completico un año. Que alguien, o sea, de la nada, decía, por ejemplo, salimos de aquí, tú dices, no, vamos a cenar, listo. Y el otro sábado yo venía, no, pastor, vamos a cenar. Y vamos así, pero diferentes personas, no la misma persona. Y así de la nada. O nosotros hacíamos eventos en la iglesia, que había comida en la iglesia el domingo. ¿Y nosotros qué? ¿Con qué plata? Y para deber a la iglesia no nos aguantaba el carácter hasta allá. Pero nosotros, ¿sabe qué entendimos? Que Dios te guarda, que Dios te tiene el control. Y aprendimos a comer arroz con huevo. Mire, un día llegamos a la casa. Estoy contando muchas intimidades. No sé por qué, pero bueno, yo sé que esto le ministra a usted. Llegamos un día a la casa y adivine, habían cortado la luz. Y nosotros, no, pero ¿y la plata del recibo? No, pues yo la tengo, no, pero no de qué. Pero... Mi esposa me la había dado así guardada en ese y paga y a mí se me ha olvidado. Y para colmo, era viernes. Llegamos nosotros a las 7 de la noche a la casa, el viernes. Sábado, domingo, el lunes nos reconectaron la luz. Pero ese viernes que llegamos ahí, nosotros, no, y ahora, no sé qué, no, pues ya que. Y ya bueno, a preparar la comida ahí, baje y compre un briquet o algo, porque como eso era de chispa, y prenda y listo, hágale. Y entonces el sábado en la noche, nosotros rogando que llegue el vecino de enfrente, porque en el cuarto de nosotros daba frente a frente en un vacío. O sea, estaba el vacío del edificio, el cuarto del vecino y el cuarto nuestro acá. Y él tenía, yo no sé, como un estudio ahí, prendía unas luces durísimas y se alumbraba medio apartamento el de nosotros. Y nosotros, ay, que llegue rápido el vecino. Y empezamos a tener un tiempo que eso es también es uno de los mejores tiempos que yo he tenido en familia. Y nos gozamos esas cosas. No, usted no se imagina. Pero ¿sabe qué da eso? Entender el proceso. Entender que uno está en el proceso, que está caminando, que está siendo proporcionado por el Señor. Mire, y a esto quiero saltar al proceso más duro que hay en toda la Biblia, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Entienda que en el Salmo 138 dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y que no descansará hasta que el propósito que Él ha tenido con nosotros perdure y que Él no abandonará la obra de sus manos. Pero entonces, yo quiero decirle a usted algo, y es que el proceso hace parte de la edificación de tu casa, hace parte de lo que Dios te está formando y te está edificando. El proceso en sí mismo es lo que te va a transformar, no solamente lo que necesitas del Señor, sino va a transformar tu carácter, va a hacerte una persona diferente. Mire, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que no solo se trata del resultado, no solo se trata de vivir un resultado y de que usted quiera, sino de tener una relación con Dios. De eso se trata el proceso. De que usted durante el proceso le diga gracias, Señor. Y usted pueda ir haciendo ese tipo de cosas y transformando el corazón. ¿Los procesos traen mucha incomodidad? Sí. Y en muchas ocasiones hay personas que empiezan a alejarse de Dios, del servicio, de la iglesia. Pero nosotros debemos entender que cuando la gente
deja de venir a la iglesia, deja de acercarse. Es una alarma. Y no es una alarma para decirle, ¿y usted por qué no viene a la iglesia? ¿Qué le pasa? Acuérdate que usted no está con Dios, está con el diablo. Sonó familiar, ¿no? Mire, esas cosas son un daño horrible para el ministro, son un daño terrible para la persona. Porque tú te vayas de la iglesia, Dios no se va a apartar de ti. ¿Quién dijo eso? La responsabilidad de la relación con Dios es tuya. Tú puedes estar aquí sentado, pero lejos de Dios. Y hay gente que está ya sufriendo, comiendo de lo que sabemos, y está pegada de Dios porque no sabe cómo más solucionar sus cosas. Pero a veces necesita una válvula. Usted no le quita nada con decirle a alguien, oiga, ¿qué le pasa que usted no lo he visto en la iglesia? No decirle, uy, no, pero si está pecando, no. Puede que sí, puede que esté reventado, que esté pasando por miles de cosas, miles de dificultades. Pero nosotros no estamos llamados a juzgar, nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Y no juzgar del que conocemos nosotros de así, sino decir, uy, este está pasando por eso. No. La responsabilidad que tiene es de amar y decirle, fresco, vamos, yo le ayudo en lo que sea. Entonces el favor y la gracia de Dios es esa caricia que nosotros sentimos. Usted sabe que nosotros no podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir. Es así como el viento, por ejemplo, como el calor, como la temperatura. Usted puede estar aquí y no ve que está haciendo frío, pero lo siente. ¿Sí o no? Así trabaja el Señor. Muchas veces nosotros no lo podemos ver o percibir así, pero usted debe sentir su presencia. Mire, el Señor Jesús pasó por un proceso muy, muy duro. Y usted conoce eso, cuando Él se va al monte a orar antes de que pase lo que todos conocemos que pasó de la crucifixión y todo el tema. Acuérdese, miren, en Mateo 26:36 en adelante dice que el Señor se fue al monte, al huerto de los olivos, y estuvo allí en Getsemaní, y se fue con sus discípulos, con 3 de sus discípulos, y les dijo, bueno, esperen aquí, yo me voy a orar en el secreto. Y él fue y le dijo al Señor, yo quiero pasar esto, ta, 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 ta. Y vuelve y los otros dormidotes, ese hermano, ¿no pueden nivelar una hora? Eso dice el Señor, Mateo 26 en adelante. Pero vuelve el Señor allí, vuelve a eso, vuelve a trabajar, vuelve y les dice, hey, pilas, me voy otra vez, segunda vez, los dejo aquí, me voy a ir a orar. Repite la misma oración el Señor, vuelve a donde ellos, otra vez dormidos. Le dice la tercera vez, por favor, no se duerman, oren conmigo. No pueden, tienen que velar, hermano. Y se va, tercera vez, ya cuando viene ya le dice, ya sigan durmiendo que ya vienen por mí. ¿Y sabe qué pasa en esto? Antes de avanzar en esto, le voy a contar otro testimonio rápidamente. Y es que mientras el Señor estaba restituyendo y cambiando nuestra figura financiera y haciendo todas las cosas, nosotros empezamos también a reorganizar el control de nuestra casa. Porque las prioridades en nuestra casa estaban revueltas. Y aparte de eso, nuestra figura de hogar estaba también mal diseñada. Yo no tenía autoridad en mi casa, yo no he dicho yo no mandaba ni al perro, ¿sí? Estábamos en las prioridades malas, mi esposa era la que tenía el control de todo, yo solo decía sí o no, igual hacía lo que ella quisiera, ¿sí? Mis hijas, bueno, sí, mis hijas, porque Majo ya nacía en esa época, pero estaba todo desordenado en mi casa. Yo no era el pastor de mi casa, yo no hacía las cosas del Señor, todo eso estaba movido. Entonces, con el proceso, ¿qué pasa? Mientras nosotros estábamos en el proceso financiero, todo eso empezó a armarse de nuevo. Y ya Dios me dio una investidura en mi casa, no de mandar, sino una investidura de ser el pastor de mi casa.
de llevar la palabra, de llevar la batuta de mi casa, de poner en orden las cosas. Y llegamos al punto, nosotros mensualmente hacíamos un presupuesto. Y nosotros dejamos de ver el presupuesto cuando la plata alcanzaba y no sabíamos de dónde. Y ahí entendimos, es que Dios tiene el control. Porque nosotros, por decir algo, le digo, nos ganábamos 1.000.000 de pesos, nos tocaba pagar 1.200.000 y alcanzaba. ¿Cómo? No sé. Y dejamos de hacer presupuesto por eso. Pero ya teníamos un hábito y era el hábito de pagar, de ahorrar, de hacer, ta. Y eso es lo que hoy nos permite a nosotros también administrar bien nuestros recursos. Ir trabajando, bueno, esto no lo podemos gastar porque esto es para esto, ta. Eso es lo que lo lleva a uno. Pero eso, ¿qué pasa? Y es que el proceso trae muchas cosas. Pero uno en el proceso tiene que entender que la voluntad es de Dios. Pero eso no impide que tú puedas pedir, por misericordia de Dios, que Dios te permita ver el plan que Él tiene. Y eso es lo que le pasa a Jesús. Jesús entra en ese momento en una profunda tristeza. Y si usted va, mire, hay una clave en la Biblia y es que cuando está en los evangelios, se repite la misma cosa en los evangelios, es porque eso es importante. Y si usted va a esto, la referencia está en Mateo 26, en Lucas 22, en Marcos 14. Está lo de que Jesús se va al monte Getsemaní. Pero él tiene una tristeza profunda. Dice la palabra en Mateo 26. Si lo traje en comparativo rápidamente lo vamos a ver. En Mateo 26, 38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. En Marcos 14 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y velen. Lucas 24, oró con más fervor y estaban en tal agonía de espíritu que su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre. ¿Usted se imagina la angustia que uno tiene que tener para sudar de esa manera? Pero ¿por qué le traigo esto? Y es porque cuando están estas cosas así, en la sinapsis de los evangelios, usted puede ver y hacer de los tres, uno. Y mirar el sufrimiento tan grande que tiene el Señor, porque no es la misma perspectiva tuya, no, es diferente. Y así está ahí. Y ahí es cuando el Señor tiene tanta tristeza. Pero ojo, yo quiero que usted se quede con la oración que hace Jesús. Mateo 26, 39 dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En Marcos 14 dice, Marcos 14, 36 dice, Abba Padre, clamó. ¿Usted se imagina si ellos se quedaron allá? ¿Con qué fuerza estaba orando Jesús que lo alcanzaron a escuchar? Porque él no dice ahí, nos contó. Lo escucharon. Todo es posible para ti. Te pido que me quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En Lucas 22 dice, Padre, si quieres te pido que me quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que hagas tu voluntad y no la mía. Es como Dios si no escuchara a Jesús. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es como si Dios no lo hubiera escuchado. Porque ¿qué pasó? ¿Le quitó la copa de sufrimiento? Porque no hay una respuesta documentada de que, no, sí, le dijo que sí, pero que espere tantico. ¿Y por qué Jesús repite su oración 3 veces? ¿Y por qué Él está en esa angustia que va y les dice, oiga, oren? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía el propósito. Jesús ya tenía revelado el propósito. Ya sabía lo que iba a pasar.
y ya sabía que era un proceso que no se podía saltar. Y ese proceso es lo que nos tiene hoy aquí, teniéndolo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que, si crees que Dios tiene el control de tus problemas, pues ahí está. ¿Crees que Dios tenía el control cuando Jesús oró? ¿Sí o no? ¿Usted cree que Dios tenía el control o no? Sí, pero ese proceso debía ocurrir, porque es la ventana de salvación que nosotros tenemos. Entonces, nosotros no elegimos el proceso que vamos a vivir. No lo elegimos. Usted no dice, ay no, yo quisiera. Bueno, hay gente que quiere hacerlo, pero no es así. Tú no eliges el proceso. Ay no, yo quisiera arruinarme unos 2 años para ver qué pasa. Sí, yo quisiera estar enfermo a ver quién se preocupa. Ay, hermano, yo he escuchado gente así, lo peor. O gente que vive enferma porque es la única forma de llamar la atención. Ay, me duele una rodilla, me duele la otra, O ya le cogen el lado flaco a alguien y dice, ay no, cuando yo le digo que me duele la cabeza, ese me atiende, me hace, ay, me duele la cabeza. Pues ese tipo de cosas no son procesos de nosotros. Eso no es un proceso que usted diga, ay no, Señor, toma el control de esta enfermedad que quiero que me dé. Usted no sabe lo que el Señor tiene preparado para usted. Usted no sabe lo que usted va a ocurrir más adelante. Acuérdense que el futuro no lo conocemos. Pero nosotros no elegimos el proceso por el cual nosotros vamos a pasar. Pero de nosotros sí depende la actitud de cómo lo vamos a enfrentar y a quién le damos el control. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y nos vamos porque más cumplido que novia fea. Hoy sí vaya a dormir temprano. Bueno, ayer se fue bien temprano. Mire, Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Tenemos que vivir con Dios. Tenemos que vivir de la mano de Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda para poder disfrutar de lo que Dios promete. Esta es una clave. Si usted quiere vivir la vida que Dios le promete, vívala como Dios la manda. Le aseguro que no se va a arrepentir. Así que si estás pasando por dificultades, por problemas, por lo que sea, conviértese en un proceso de sanidad. Convierte en un proceso de bendición de Dios. Conviértelo en un tiempo para alegrarte mucho. Porque estás en el radar. Estás en el radar de Dios. E incluso muchas veces estamos en el radar del enemigo. Y le voy a decir algo. Si usted está bajo ataque en algún momento del enemigo, tenga presente que al árbol que tiene frutos a le tiran piedras. Árbol seco. Pero cuando uno da un paso adelante, cuando uno se desarrolla, sabe que va de la mano de Dios. Y que así hayan problemas, dificultades, va a ser el tiempo para alegrarse mucho. Y que toda tristeza, como decía la canción, se va a transformar en alegría. Y eso dice un salmo. No recuerdo cuál, pero dice un salmo. La tarea es que lo busques. Que cambie la tristeza en alegría. El lamento en danza. Cierre sus ojos y dígale al Señor allí, en su lugar,
secreto, en su mente. Dígale: Señor, yo estoy aquí, muchas veces sin horizonte, muchas veces sin saber hacia dónde voy. Yo conozco muchas cosas que tengo, muchos problemas, dificultades que están agobiando mi vida hasta ahora. Pero yo decido hasta ahora darte el control de cada uno de ellos. Ya no más problemas, ya no más dificultades. Ahora son procesos de bendición. Procesos en los cuales yo voy a experimentar tu gloria y tu poder. Por eso, mi amado, usted, mi amado hermano, hoy y a partir de este momento, tiene que salir de aquí tomando la decisión de entregarle el control absoluto de todas las dificultades al dominio profundo de nuestro Señor Dios. Entendamos que estamos en un proceso de Dios cada cosa que hacemos. Hoy debes salir de aquí pensando que eso malo que te está pasando, por eso malo que estás viviendo, es un proceso de Dios para que tú te sigas desarrollando, para que sigas avanzando, para que Él te perfeccione y te vaya perfeccionando a la medida de Cristo. Ponle la mejor actitud a todas esas cosas y gózate en lo que para ti son problemas, para el Señor es la base de tu formación. Padre, aquí estamos delante de ti, delante de tu hermosa presencia, mi Señor, con el firme propósito de que tú entres en nosotros, de que tú te entrones en nuestra casa, te entrones en nuestra vida, Padre Celestial. Y te damos el control total y absoluto de cada cosa en nuestra vida. Hoy no queremos dar un paso si tu Espíritu no va delante de nosotros. Queremos hacer como lo ha hecho el pueblo de Israel en mucho tiempo, Señor, cuando estaban vagando por el desierto, que ellos iban por donde tú les mostrabas el camino, con esa nube o la torre de fuego, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy nos veas con esos ojos de misericordia, con esos ojos de amor que viste a nuestro Señor Jesús allí en el Monte de los Olivos, ese día cuando Él de rodillas postrado delante de ti, lleno de sufrimiento, te pedía que pases de Él esa copa. Pero tú tenías marcado el tiempo, el propósito en eso. Y tú estabas allí con Él para que hoy nosotros estemos aquí alabando al Señor Jesús como nuestro sanador, como nuestro libertador, como el que perdona los pecados. Por eso adoramos a nuestro Señor Jesús, porque Él vivió un proceso de muerte, pero lo transformó en vida, en resurrección, en vida eterna. Lo que parecía algo difícil, lo que para el mundo era una deshonra, para Él y para nosotros se convirtió en el acto de amor más profundo de toda la humanidad. Mientras a Él le ponían una corona de espinas, a nosotros hoy podemos tener una corona en el cielo. Gracias, Señor Jesús, por ir a la cruz. Gracias, Señor Jesús, por un día sacrificarte por nosotros. Gracias por asumir el proceso en el cual nosotros hoy, sin mover un dedo, y debido a tu gracia, a ese favor inmerecido, porque no lo merecemos, pero a ti te ha placido entregarnos la salvación. A ti te ha placido entregarnos el perdón de pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso ahora, mi amado, yo te quiero llevar al momento
de que tú le pidas perdón al Señor y confieses tus pecados delante de Él. Tú allí en este momento, mientras yo voy orando, tú dile al Señor: yo he cometido este pecado, he hecho estas cosas, nadie más sabe lo que yo he hecho, solamente tú sabes lo que yo he cometido, sabes lo que me ha pasado, sabes por lo que he vivido. Oh Señor, te pido que me perdones por lo que he hecho. Perdóname por el carácter, perdóname por las reacciones que he tenido, perdóname por no hacer las cosas como tú me dices que las haga. Perdóname, Señor Jesús, por cada uno de estos pecados, Señor. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tu sangre preciosa nos limpie. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice tu palabra. Y hoy, Señor, ponemos todas estas cosas en tus manos, con un corazón arrepentido, con un corazón que se va a transformar, Señor, con la plena certeza de que solamente tú tienes el control. Nos rendimos delante de tu presencia, mi Dios. Nos rendimos delante de ti, conociendo, Padre Celestial, que tú tienes el control absoluto de nuestra vida. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú tomes ahora el control de cada uno de los que están aquí. Yo le voy a pedir que levante sus manos un momento, en actitud de que usted hoy va a recibir. No va a recibir un regalo, no va a recibir esa prosperidad o eso que usted tanto le ha pedido al Señor. ¿Sabe qué va a recibir usted hoy? O vamos a recibir hoy el perdón de nuestros pecados, que eso es más valioso que cualquier otra cosa. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que a través de tu santa unción preciosa, a través de ese sacrificio que tú hiciste un día en la cruz, hoy oramos al Jesús resucitado, no al Jesús que está en la cruz. Hoy oramos al Jesús que ha cambiado y transformado la vida de las personas con ese sacrificio vivo, santo y agradable para nosotros y para la humanidad. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo para que viniera y nos limpiara y tuviéramos nosotros vida eterna. Yo te pido, Señor Jesús, que tú toques el corazón de los que estamos aquí. Toca el corazón de los que estamos en este lugar, Señor. Los que tienen sus manos levantadas, Padre Celestial, son personas que quieren rendirse delante de ti, que no les importa, Padre Celestial, lo que se vea, no importa lo que vivan, no importa la atmósfera donde estén, Señor. Hoy levantan sus manos con el único propósito de recibir tu poder, pero no un poder para hacer milagros y prodigios, sino el poder de perdonar sus pecados. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú vengas a nosotros y perdones todos nuestros pecados. Perdona lo que hemos hecho contra ti, Señor, como te hemos fallado, Padre. Pero yo te ruego, te imploro a esta hora que tú tomes el control de cada una de nuestras cosas. Yo sé que hemos tomado malas decisiones, sé que estamos metidos en dificultades que tú no tienes nada que ver, sino nosotros mismos nos metimos allí. Pero yo te ruego que tú seas compasivo, que tú seas el Dios de amor, de misericordia con nosotros y nos saques avante, victoriosos de todas estas cosas, no sin antes entender el proceso por el cual tenemos que atravesar. Gracias, mi Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos. A esta hora dejamos de ver las dificultades como cosas que nos dan tristeza y ahora vemos las cosas, las dificultades, como tu mano y el proceso para que nosotros seamos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesús. Tú dices que nos perdonarás. Tú dices también, Señor, en tu palabra, que nos irás formando y no nos dejarás de transformar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso clamamos a ti y te rogamos que esto que tú nos has dado, que tú nos has confiado, Señor, sea el regalo para nuestra vida de ahora en adelante, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
veces das y a veces quitas. Tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y si no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en 1000 pedazos es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas, todo obra para bien. Y si no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en 1000 pedazos es porque no es el final. Alma mía, en 1000 pedazos nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Iglesia, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga. Que descansen. Chao, chao.